Eduardo Sugar Núñez, el orgullo de Jaguara, es uno de los mejores boxeadores mexicanos de la época moderna y actualmente es el campeón mundial IBF de las 130 libras. Su primer pelea de defensa del título será el sábado 6 de septiembre del 2025 en Los Mochis, Sinaloa, contra el puertorriqueño Christopher El Pitufo Díaz. Y este video contiene las mejores peleas, los mejores momentos de Eduardo Sugar Núñez, un boxeador que se hizo desde abajo, que sufrió pérdidas terribles, como la muerte de su hermano, a quien le prometió convertirse en campeón del mundo, un hombre al que no le han regalado nada y que ya se ha convertido en leyenda, al derrotar en Japón por decisión mayoritaria a Masanori Rikishi, algo que estaba totalmente en contra de las estadísticas. Y no solamente que le ganó al japonés Rikishi, sino que lo mandó al hospital con los tímpanos rotos, la mano derecha lastimada y varias costillas quebradas. También, por si fuera poco, le ganó al ex campeón mundial Rakimov en su propia casa y ha enfrentado las más duras pruebas y pronósticos en su contra. El Sugar Núñez es un ejemplo de superación personal y podemos asegurar en Richie Block que Eduardo el Sugar Núñez posee la pegada más terrorífica del boxeo mexicano. Sugar Núñez actualmente tiene un récord profesional de 28 peleas ganadas, 27 de ellas por nocaut y una derrota. Su efectividad noqueadora terrorífica de más del 96% le ha merecido llevar el apodo del Beterbiev mexicano. Sugar Núñez es uno de los boxeadores más espectaculares de la época moderna. Lo tiene todo: IQ en el ring, pegada demoledora y una resistencia sobrehumana. Aquí lo vemos, por ejemplo, en su pelea contra Wilkman Canónico Brito en el 2022. El venezolano Wilkman Canónico ha sido uno de los pocos hombres que le han aguantado 10 rounds al Sugar. Esta pelea se definió en el round 10 por nocaut técnico. La pelea fue en Culiacán y esta, a mi gusto, ha sido una de las peleas más formidables del Sugar Núñez, porque se enfrentaba a un rival con una pegada fuertísima y con muy buena resistencia. El Sugar, a mi gusto, desde esta pelea contra Wilkman Canónico ya empezaba a llamar la atención. Esta pelea, en cuanto la vi, supe que el Sugar tenía algo especial: su capacidad de ir siempre al frente y aguantar tremendos golpes a la quijada, su capacidad de cortar el ring y su inteligencia para contragolpear en el momento exacto me dejaron boquiabierto. Sabía que había nacido una leyenda. Es por eso que este especial del Sugar Núñez lo empezamos platicando de la pelea contra Wilkman Canónico en Culiacán, donde el Sugar ganó por nocaut técnico en el 10º round, pero fue ganando la pelea round por round a un paso que mata. Y te recomiendo que pongas atención a estas escenas, porque el estilo del Sugar va evolucionando conforme avanza este especial. Velo de principio a fin, no te vas a arrepentir, no hay desperdicio en este video. Este es el Sugar Núñez del 2022, quien después de su derrota por decisión ante Irán Gallardo había acumulado 13 victorias, la mayoría de ellas por nocaut. Eduardo Sugar Núñez contra El Potro Hernández. Esta pelea fue en el 2019 y fue en el Gimnasio Independiente de Monterrey. Rafael El Potro Hernández es un venezolano muy experimentado, quien había dicho que despacharía rápido al Sugar Núñez. El Sugar en ese tiempo traía un récord de 17 victorias invicto y a todos los había noqueado. El Potro Hernández es un boxeador ex olímpico, un estilista muy habilidoso que fue despachado en el primer round por el Sugar Núñez. Desde el inicio, Eduardo Sugar Núñez castigaría brutal y sistemáticamente las partes blandas del venezolano, acribillando el hígado en varias ocasiones y abriéndole la guardia como si fuera un delicioso pistache. El Sugar Núñez nos regalaría esta pintura de knockout: gancho al hígado seguido con volado a la cabeza y al suelo. Con el puro gancho al hígado hubiera sido suficiente, pero la violencia es la especialidad del Sugar Núñez. Tremendo knockout en el primer round. Eduardo Sugar Núñez contra el Tigre Escobar. Escobar se llevó una golpiza y hasta le sacaron el protector bucal con este tremendo gancho de derecha. Gerson Escobar Romero enfrentó al Sugar Núñez el 14 de diciembre del 2019
en el Domo Deportivo en Tulum, México. Gerson le aguantaría 6 rounds al Sugar Núñez y nadie le había aguantado 6 rounds al Sugar más que Hiram Gallardo. Gerson Escobar peleó como los grandes, pero el Sugar simplemente no se cansaba de dar golpes. Este knockout es muy importante porque con respecto a mi apreciación, esta fue la pelea donde se le exigió más al Sugar Núñez. Y al final el Sugar, con su presión agobiante y con sus jabs rompeguardias, pudo terminar con el mexicano en el round 6. En el sexto round, Gerson ya se veía en muy malas condiciones y tambaleando. El Sugar Núñez simplemente hizo un cambio de velocidad y todo el round estuvo castigando el cuerpo. Quizás algún gancho al hígado lo dejó sin aire. Eso explicaría la baja en la intensidad de Gerson. Al final, el referee detendría la masacre apiadándose de Gerson. Sugar Núñez contra Martín Ceica. Esta pelea fue luego después de la pelea contra Rakimov. La pelea fue en Culiacán el 4 de marzo del 2023. Martín Ceica era el local, era el invicto de Culiacán cuando peleó con Sugar. Ceica era el local, estaba en su casa y era invicto cuando peleó con Sugar. Tenía un récord profesional de 18 victorias, 8 por nocaut, invicto. Y el Sugar lo noquearía como es su costumbre en el segundo round y con lujo de violencia. Las aspiraciones de Jesús Marín Ceica serían cortadas por los puños asesinos de Eduardo el Sugar Núñez. Aterradora la manera en cómo se desploma el cuerpo de Ceica en la lona. Doble contusión, una por parte del Sugar y ese golpazo en la nuca que recibió al caer en la lona convierten este knockout en el más terrorífico knockout del mexicano Eduardo Sugar Núñez. Pitallito José Vega Ochoa contra Sugar Núñez. Aquí vamos a regresar el tiempo al 2018 en el palenque de la Expo de Ciudad Obregón, México. El 1 de septiembre del 2018 estaba en juego el título WBC Juvenil Plata de peso pluma. Sugar Núñez arrasaría con el Pitallito en el primer round. El Pitallito se desploma en la lona de una manera más que dramática y terrorífica. Horrible la manera en cómo cae desplomado el Pitallito. Desde aquí ya se veía la calidad que se cargaba este prospecto mexicano, Eduardo Sugar Núñez. Eduardo Sugar Núñez contra Josué Veraza. Esta pelea fue en el 2019 en México, en el gimnasio municipal José Neri Santos, en Ciudad Juárez. Le valió solamente 2 rounds la valentía a Veraza. Sugar Núñez lo noquearía en el round 2, como es su costumbre, esos upper fantasma que ni siquiera los vio. Le faltó visión, le faltó reflejo y le faltó cintura a Veraza. Cae de rodillas ante los uppers de Eduardo el Sugar Núñez. Después de esta paliza ya no pudo continuar la pelea, decretándose nocaut técnico a favor del Sugar Núñez. El mexicano Adalberto García Covarrubias trataría de terminar con el Sugar Núñez. El Sugar venía de perder por decisión dividida ante el mexicano Hiram Gallardo, quien está inactivo desde el 2019. Adalberto García empezó presionando desde el primer round, un error que lo pagaría muy caro, ya que el Sugar lo estudió muy bien y terminó noqueándolo en el round 2, como es la costumbre del Sugar, dejando el sello de la casa en el cuerpo de Adalberto. Con este tremendo trompón lo mandaron al piso. El Sugar Núñez deja fuera de combate al gallo mexicano. Tremenda trompada, de seguro hasta le rompió 1 o 2 dientes, una obra de arte por parte del Sugar. Eduardo Sugar Núñez contra Rakimov en Tayikistán. Esta fue la pelea que llevó al Sugar al superestrellato. Esta pelea lo llevó a la fama internacional. Llevaban al Sugar como carne de cañón y terminó noqueando al ídolo nacional de Tayikistán. Esta fue la penúltima pelea del Sugar el viernes 16 de enero del 2024. Eduardo Sugar Núñez volvió a sorprender a sus fans con una importantísima victoria sobre Rakimov. El mexicano destruyó al de Tayikistán por la vía del knockout y se llevó a su casa su boleto para disputar el título mundial de la FIB de los pesos superpluma. Oportunidad que Sugar ya se ganó y que nunca se la dio Cordino. Eduardo Sugar Núñez contra el Alacrán Marriaga, 31 de agosto del 2024.
Y estamos de fiesta, mis amigos, estamos muy alegres porque el día de ayer, sábado 31 de agosto, Eduardo el Sugar Núñez, el mexicano, exterminó al escorpión colombiano, aumentando así su récord de 28 peleas ganadas, todas ellas por knockout. El Sugar Núñez mandó a volar con este tremendo gancho de derecha al escorpión y lo dejó todo fumigado, y estuvo a unos pocos centímetros de salir volando a través de las cuerdas en el round 4. Impactante el poder que tiene en su gancho de derecha el Sugar Núñez. Una pelea que empezó floja y vino de menos a más. Al final del primer round inclusive hubo abucheos por parte del respetable público porque estaban hambrientos de acción, querían ver al Sugar. El entrenador de Eduardo Sugar Núñez muy bien, aconsejándolo muy bien en todo momento, diciéndolo que no se enganchara con la gente porque él vino a hacer su trabajo y que se concentrara solamente en destruir, en acorralar al colombiano. En el round 2 el Sugar Núñez ya estaba más entrado en confianza, vio que la pegada del colombiano no era temible y el Sugar pues empezó a soltar, llevando al colombiano veterano contra las cuerdas en varias ocasiones y dándole a placer en el cuerpo. Esas costillas debieron terminar fracturadas, algunas de ellas. Le dio duro en la zona hepática del escorpión, quien salió fumigado y recibiendo una paliza del nuevo ídolo del boxeo mexicano, quien ya se merece una oportunidad de pelear por el título. De hecho, ya se la ganó. Es por esta precisa razón, por el poder que tiene el Sugar, que ni el sacón de Joe Cordina ni el irlandés de Anthony Cacache quieren pelear contra el mexicano Eduardo el Sugar Núñez. Este poder noqueador que tiene este macho simplemente es terrible. Sugar Núñez en el cuarto round manda a volar con este gancho de derecha al colombiano, quien milagrosamente no fue a dar a la primera fila. Qué trancazo, Y por cierto, ya ha llegado el momento de suscribirte a Richie Blog si aún no lo has hecho. Si eres nuevo en Richie Blog y no te has suscrito, ¿qué pasó? Suscríbete ahora mismo, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te ponga al tiro con nuestro contenido. Y después de este trancazote, después de esto, después de este marrazo con la derecha del Sugar, que casi manda hasta su casa al colombiano, la pelea ya no sería igual. La pelea se inclinaría totalmente a favor del Sugar. Toda la pelea se le vendría encima al escorpión, se le vendría la noche triste. El escorpión estaba siendo exterminado y fumigado por el noqueador mexicano en el round 4. En el quinto apenas se podría sostener en pie el colombiano. Chéquense nada más la cara de aflicción que se cargaba el escorpión. El Sugar Núñez le dio una paliza durante los 6 rounds que duró la pelea. El orgullo de los Mochis, Sinaloa, Eduardo Sugar Núñez, finiquitaría su obra maestra de destrucción en el sexto round. El escorpión para el sexto ya estaba todo fumigado, nada más esperando recibir el tiro de gracia. Ya el escorpión ya andaba con la cola toda retorcida. El escorpión no le pudo inyectar su veneno al guerrero jaguar azteca. El Sugar Núñez termina el combate en el sexto round y el referee declara el final del pleito por nocaut técnico, ya que el doctor le sugirió al referee detener la pelea por el terrible daño que el escorpión había recibido en su cuerpo. Quién sabe cuántas costillas le habrá fracturado el Sugar Núñez al escorpión colombiano. Y enhorabuena para el Sugar porque ya viene siendo hora de que le dejen pelear por el título de las 130 libras. Eduardo Sugar Núñez enfrentaría la prueba más dura en su carrera al enfrentarse en Japón al favorito Masanori Rikishi, una pelea histórica, una pelea que catapultó a Sugar Núñez a la fama internacional. La pelea fue el 28 de mayo del 2025 y definió la vida del guerrero de Jaguara, y así fue como la vivimos y recordamos. Eduardo el Sugar Núñez se convierte en campeón del mundo al ganarle al japonés Masanori Rikishi de una manera más que arrolladora por decisión unánime, con tarjetas 115, 113, 116, 112 y 117, 111. Y les digo una cosa, si noquear en Japón es difícil, arrebatarles una decisión a los jueces de Japón es algo más que imposible. El Sugar Núñez logró una de las hazañas más grandes de todos los tiempos en cuanto al boxeo se refiere. El éxito que tuvo hoy el Sugar en Japón le merece ser la nueva cara del boxeo. El Sugar Núñez cumplió con la promesa que le hizo a su difunto hermano, en paz descanse, de alcanzar lo más alto en el boxeo y convertirse en campeón mundial.
El día de hoy por la madrugada, el Sugar dio el batacazo en Japón y se convirtió en campeón del mundo ante un público hostil, pero el corazón que sacó el Sugar se ganó el respeto de los jueces, que son los más duros de todo el mundo. Todos los jueces vieron ganar al Sugar en la madrugada de hoy, miércoles, y el mundo ha visto nacer a una nueva estrella del boxeo, Eduardo el Sugar Núñez de Jaguara para el mundo. Masanori Rikishi terminó todo golpeado, todo magullado, rasguñado, como si se hubiera metido a pelear en una jaula contra un jaguar. Sugar Núñez, a base de presión y de volumen de golpes, destrozó al acorazado japonés, quien también fue muy valiente. Hay que reconocer la valentía de Rikishi, pero la valentía no le alcanzó para vencer a nuestro guerrero jaguar. La pelea más emotiva que me ha tocado narrar desde que soy youtuber. Les dije que sería la mejor pelea del año. ¡Qué bruto, qué bárbaro! Y antes de empezar con el análisis round por round de esta electrizante y limítrofe pelea, quiero pedirte que nos regales un like en este momento para fortalecer este video, y que si eres de los que ven este canal ya desde hace rato pero aún no estás suscrito, ¿qué pasó? Este es tu mero momento de gloria. Suscríbete a Richie Vlog, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que seas el primero en saber las últimas noticias de tus ídolos del boxeo mexicano. Suscríbete porque es gratis. Round 1. Masanori Rikishi empezó golpeando duro. Masanori Rikishi castigaba las zonas blandas de Eduardo Sugar Núñez. El japonés salió con todo, muy confiado y muy seguro. Rikishi, apoyado por la afición local, salió decidido a imponer su estilo desde el inicio, conectando golpes duros a las zonas blandas de Eduardo Sugar Núñez. El japonés utilizó su ventaja de alcance y estatura, lanzando su izquierda característica en combinaciones rápidas. Muy bien el zurdo. Sugar Núñez, por su parte, buscó cerrar la distancia con su presión habitual, pero el castigo inicial de Rikishi le dio la ventaja en el asalto 1. Round 1 para Rikishi, no hubo round de estudio. Round 2. Masanori Rikishi quería noquear al Sugar golpeando al rostro esta vez. En el round 1 Rikishi castigó el hígado y en el 2 se le dejó ir a la cara como una fiera salvaje. Round para Rikishi, quien se empezó a subir a la bicicleta en los últimos segundos del round, recorriendo todo el ring para evitar la pelea a media distancia. Round 3, el Sugar ya empezaba a agarrar su ritmo. Intentaba buscar a Masanori Rikishi cortándole las salidas, dejándole solamente el lado izquierdo para escapar. Rikishi ya estaba montado en la bicicleta, evitando el intercambio, evitando la pelea a la media distancia que tanto ama el Sugar. Sugar Núñez comenzó a sentarse en el ring, ajustándose al estilo de Rikishi. Aunque el japonés mantuvo su agresividad, el Sugar Núñez empezó a presionar y conectar un volumen de golpes muy importante, especialmente al cuerpo, para contrarrestar el movimiento de Rikishi. El mexicano Sugar Núñez mostró su característica intensidad, buscando desgastar al japonés, quien se movía por todo el ring para evitar quedar atrapado. El round 2 y el 3 estuvieron muy competitivos, con intercambios intensos, pero la presión de Sugar Núñez empezó a equilibrar las cosas. La estrategia de Rikishi ya se veía, era muy obvia. La estrategia de Rikishi era correr, llavear y correr basándose en su juego de piernas, pero la estrategia del Sugar Núñez era presionar, cerrar las salidas y conectar el máximo volumen de golpes posibles, confiando en su quijada de acero. Round 4. Masanori Rikishi pedaleaba toda máquina en la bicicleta, recorriendo todo el ring, evitando la media distancia a como diera lugar. En el round 4, Masanori Rikishi escapaba, sobrevivía a los ataques de Eduardo Sugar Núñez, quien estaba convertido ya en un jaguar. Las piernas ya le empezaban a fallar a Masanori Rikishi y no podía seguir huyendo por más tiempo. Sugar Núñez dominó este round con presión constante, logró conectar más volumen de golpes, incluyendo combinaciones muy potentes que pusieron a prueba la resistencia de Rikishi. El japonés absorbió muy bien los trancazos, pero su producción ofensiva disminuyó. Las piernas se le hacían de atole a Rikishi, lo que permitió a Núñez imponer su ritmo. Un buen intercambio al final del round mostró la fortaleza de ambos gladiadores, pero Sugar Núñez se llevó el cuarto round por volumen de golpes. Round 5, una presión brutal. El Sugar Núñez era una garrapata que no se le despegaba a Rikishi. Una presión constante de Sugar Núñez, presión y volumen de golpes, presión y volumen, esa era la estrategia, exprimir la botella de catsup hasta la última gota. Sugar Núñez se agarró como piñata de kermés al japonés. Sugar Núñez continuó su estrategia de presión, conectando los golpes más significativos del round. Rikishi mostró resiliencia, pero su ritmo decayó y la intensidad de Núñez empezó a marcar la diferencia.
diferencia. El mexicano buscó el knockout, aunque Rikishi logró mantenerse en pie gracias a su defensa y a su movimiento. Rikishi ya sentía la pegada del Sugar y estaba todo arañado, todo rojo del cuerpo y la cara toda llena de chipotes. Del round 6 al 8 la pelea ya entró en la media y en la corta distancia. La pelea ya estaba en el terreno del Sugar. Las piernas de Rikishi no le dieron pa' más, ya no podía seguir corriendo. El Sugar le cortó todas las salidas a Masanori Rikishi. En estos rounds la pelea se convirtió en una guerra de poder a poder, con ambos boxeadores intercambiando golpes potentes, pero Sugar Núñez mantuvo su presión buscando explotar la vulnerabilidad de Rikishi. Vulnerabilidad ya evidenciada en su derrota por nocaut en el 2017. Masanori Rikishi respondió con contragolpes, especialmente con su izquierda, pero Núñez parecía más sólido. Esa quijada de acero, esa quijada dura. Sugar Núñez conectando combinaciones que lo mantuvieron al frente en las tarjetas. La afición en Yokohama no lo podía creer, impulsaron a Rikishi, pero el mexicano no cedió ni un solo centímetro. Los japoneses estaban asombrados ante el poder del guerrero jaguar. Rounds 9 al 12, el Sugar aseguró la victoria. Sugar Núñez fue muy inteligente, no se presionó por buscar el knockout, no quería cometer errores. El Sugar se concentró en presionar y conectar el mayor volumen de golpes posibles. No buscó el golpe de poder que definiera la contienda. El Sugar y los cochules traían perfectamente bien armada la estrategia round por round. Sugar Núñez mantuvo su dominio en los rounds finales, trabajando con mucha inteligencia para neutralizar la izquierda de Rikishi y evitar sorpresas en las tarjetas en territorio japonés. Aunque Rikishi no dejó de pelear y buscó el knockout, la condición física y la consistencia de Sugar Núñez le permitieron conectar los golpes más claritos. En el round final ambos intercambiaron golpes duros, pero Sugar Núñez cerró con toda la autoridad, asegurando la decisión. Los jueces establecieron y decretaron 115-113, 116-112 y 117-111 a favor de Eduardo Sugar Núñez, quien se convirtió en el nuevo campeón mundial superpluma de la FIB. La clave de la victoria fue la presión y la mentalidad del Sugar. La presión constante de Sugar Núñez, su capacidad para adaptarse tras un inicio complicado y su estrategia para neutralizar las ventajas físicas de Rikishi fueron determinantes. Aunque Sugar no logró el knockout, su consistencia en los rounds finales aseguró una victoria clarísima. Y miren, así fue como quedó Masanori Rikishi después de la pelea, todo golpeado, lleno de chipotes, todo rasguñado, como si se hubiera metido a pelear contra un jaguar, y el Sugar con la cara limpia y muy fresco, así como si nada. La pelea dejó muchos estragos físicos en Masanori Rikishi, terminó muy mal herido después de la paliza que el guerrero jaguar le puso en su propia casa y ante su propia gente, y así fue como lo vivimos. Precisamente por esta razón que nadie quería pelear con el Sugar Núñez. Esta es la razón por la cual Joe Cordina y Anthony Cacache se le rajaron a Eduardo Sugar Núñez en su momento. Masanori Rikishi sufrió una fuerte conmoción cerebral después de la pelea contra el Sugar Núñez y será operado del hombro derecho. Por si fuera poco, Sugar Núñez dejó sordo a Masanori Rikishi de ambos oídos. Los tímpanos de Rikishi están desgarrados debido a los múltiples traumatismos que el Sugar le acomodó en la brutal pelea por el campeonato mundial. El hermano de Masanori Rikishi, Yabuki, reportó que si los oídos de Masanori Rikishi no sanan, podría necesitar una cirugía para que vuelva a escuchar otra vez. Esto lo dijo su hermano Masamichi Yabuki, quien no se le ha despegado en ningún momento y lo ha acompañado durante su estancia hospitalaria. La noche de ayer, Masanori Rikishi posteó desde su cuenta de Instagram agradeciendo a todos sus fans el apoyo incondicional que le han dado en estos momentos tan pero tan difíciles. Este es el precio por haberse metido con el Sugar Núñez. Rikishi dijo que iba a bañar en sangre al Sugar y pues todo lo contrario. El Sugar Núñez lo dejó con una conmoción cerebral, con el hombro desgarrado y con los tímpanos desgarrados, tal cual como si Masanori Rikishi se hubiera subido a una jaula a pelear contra un jaguar. Terrible paliza le puso el Sugar Núñez al japonés Masanori Rikishi en su casa ante su gente el pasado 28 de mayo por la madrugada en Yokohama. Lo mandó al hospital, lo puso a orinar sangre, le desgarró el hombro, lo dejó conmocionado y sordo. Este es el precio a pagar por meterse a la guarida del jaguar.
Sugar Núñez es a mi gusto el mejor guerrero mexicano que tenemos, un orgullo la mera verdad. Muy bien el Sugar, y pues le deseamos a Masanori Rikishi una pronta y completa recuperación. Qué bueno que sigue con vida, y pues para adelante Rikishi, gracias a Dios no se le fue el alma y sigue vivo. Y es que sí, mis amigos, ya presentamos el análisis de esta brutal pelea en un video anterior. Los primeros 3 rounds Rikishi se la pasó corriendo y recorriendo todo el ring, llaveando, evitando entrar en la media distancia con el Sugar, pero llegó un momento en que las piernas de Rikishi pues ya no le dieron para correr, y en el momento que Rikishi empezó a pelear en la media distancia, el Sugar lo agarró como piñata. Si no han visto la pelea del Sugar contra Rikishi, véanla, fue una brutalidad, estuvo hermosa la mera verdad. El Sugar es pura magia, pura malignidad dentro del ring, y su quijada es de acero. Y pues el Sugar mandó al hospital al japonés con conmoción cerebral, con el hombro desgarrado y sordo. Esperamos que hayas disfrutado de este especial de Eduardo Sugar Núñez, uno de los mejores boxeadores mexicanos de la época moderna, y estamos seguros que será Salón de la Fama con el paso de los años. Agradecemos mucho a nuestros suscriptores que llegaron hasta el final de este video. Si llegaste hasta el final, házmelo saber con un comentario para tomarte en cuenta y leer tu comentario en el siguiente video y mandarte saludos. Muchas gracias a nuestros suscriptores que ven nuestros videos completos. Recuerden que ver nuestros videos completos es lo que más nos ayuda para que YouTube siga recomendando nuestro contenido. Si realmente quieren apoyarnos, vean los videos completos, se los agradeceríamos de todo corazón, mi hermano y yo. Le mando un saludo a mi familia, en especial a mi hermano que me apoya a que pueda estar aquí con ustedes en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y les dejo en esta pantalla final un video donde contamos todos los detalles de la primera defensa del Sugar Núñez para el mes de septiembre. Si aún no lo has visto, es muy recomendable que veas este video para que sepas cómo anda el Sugar y cómo anda el Pitufo Díaz, ya que muy probablemente esta sea la última oportunidad del Pitufo para pelear por un título mundial. Es ahora o nunca para el Pitufo Díaz. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.